Yo soy Rubén Mendoza Rubalcaba y soy terapeuta Gestalt, y dentro de todo este camino he aprendido que la Gestalt, además de una muy excelente técnica y herramienta para tratar a las personas, es una forma de vida, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque Gestalt habla mucho de mantenerte en el aquí y ahora. Y habla mucho Gestalt de estar en conexión conmigo, con lo que me rodea y con todo lo que hay, es decir, con el ambiente. Uno de los conceptos interesantes en Gestalt es el concepto del campo, de cómo yo puedo influir en la gente que me rodea y en lo que me rodea. Y a mi vez soy influido por todo ello. Y en esa interacción se forman las Gestalt, es decir, esas situaciones de yo con el ambiente y con lo que me rodea en un momento determinado. Y es bien interesante cómo las personas viven Gestalt que dejan abiertas, es decir, desde duelos, situaciones de relaciones con parejas, con padres, con hermanos, etc. Y esas Gestalt que quedan abiertas, pues generan lo que nosotros llamamos neurosis. Es uno de los enfoques de la neurosis en Gestalt. Y al hacer la terapia Gestalt, esas Gestalt se cierran. Y cuando se cierran, la persona puede avanzar, continuar en su desarrollo de una manera más natural. Y sobre todo, ser ellas mismas, no estar atadas a esas deudas que tienen del pasado con esas Gestalt sin cerrar. La Gestalt me ha aportado muchas cosas a mi vida. Entre otras, una capacidad de vivir tal cual, más en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo inicié el proceso terapéutico en la Gestalt, me di cuenta de algo muy interesante, que era muy mental. Me la pasaba el tiempo acá. Y eso me llevaba a vivirme sobre todo en situaciones o del pasado o del futuro. Es decir, o deprimiéndome por situaciones que viví en el pasado, o ansioso por situaciones que todavía no vienen en el futuro. Entonces, esa es una de las partes que rescato. Otra muy importante fue la capacidad de hacer contacto con mi cuerpo. A través de mi vida, sobre todo en mi periodo de adolescencia, en la preparatoria, tuve periodos de adicción. ¿A qué? Al alcohol, al cigarro, etc. Y descubrí que a través del contacto, la capacidad de respirar y estar aquí ahora, podía eliminar desde esos niveles de ansiedad que me llevaban a consumir, y pude evitar en general muchísimas de las situaciones que me llevaban tal cual a usar sustancias. Entonces, siempre lo he reconocido porque llevo más de 15 años tratando adicciones, que una de las herramientas más eficaces para tratar adicciones es la Gestalt, porque es un enfoque que lleva al contacto con la persona, con lo que le rodea, y lo ayuda a hacerse responsable de sí mismo en el aquí y el ahora. Esa es otra de las partes que he aprendido, hacerme responsable ¿de qué? De lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Obviamente sin esta parte de latiguearme, torturarme, ¿no? Hacerme responsable de una manera realista y actuar en consecuencia. Otra de los aportes que le ha dado la Gestalt a mi vida es precisamente el poder acceder a ayudar a mucha gente a través de este enfoque. ¿Por qué? Porque siempre yo se los digo, cuando ayudo, me ayudo. El que más da, más recibe. Y el que más enseña, más aprende. Por eso es uno de mis intereses en continuar siendo docente dentro de Integro, que es el Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente. Hasta ahorita, de lo que yo sé, es el mejor lugar para estudiar Gestalt. Es una muy buena manera de hacer un cambio en tu vida, tanto si lo quieres ejercer de manera profesional, como simplemente si quieres tener la vivencia personal. Lo he visto en muchísimos alumnos, como ellos lo mencionan. Tienen una vida antes de la Gestalt y una vida distinta después de la Gestalt.
una vida recargada, mejorada, de mejor contacto, de mayor conexión consigo mismos, con lo que hay. Gestalt brinda esta parte de significación existencial más profunda, sobre todo porque es muy vivencial. Lo teórico, por supuesto, se estudia en ciertos libros, solo que el enfoque está más basado en lo práctico, lo vivencial, lo que podemos experimentar en el presente. Y esa es una de las mayores riquezas que encuentro en la Gestalt. Yo soy docente de las materias de entrevista 1, 2 y terapia. La materia de entrevista es sobre todo para darle a la persona, al alumno, las herramientas para que puedan hacer una entrevista terapéutica más consistente, de acuerdo al enfoque Gestalt, y que puedan tener esas herramientas y las apliquen con sus pacientes en el medio privado, público, etc. El cambio que tuvo la Gestalt en mí afectó muy profundamente todas mis relaciones. Por supuesto, mi familia, mis amigos, etc. En mi familia el cambio se dio mucho, sobre todo porque en mi familia, tristemente, yo desde que era pequeño no recibía un te quiero, te amo, te extrañé. No había abrazos, besos. Eran cuestiones raras, de una vez a lo mejor al año. Y el abrazo era un abrazo, ya sabes, este tipo de abrazos que son completamente asépticos, ¿sí? Sin contacto, contactos con miedo, ¿sí? Y entonces, después del proceso Gestalt, fui, digamos, adhiriendo este tipo de principios a mi familia, de tal manera que actualmente decimos te quiero, te amo, te extraño, etc. Damos abrazo, hacemos abrazoterapia, es decir, este abrazo consistente, con ojos cerrados, respirando, viviendo ese abrazo, sintiendo el latido del corazón del otro. Entonces es una calidad de vida y una calidad de vínculos mucho mayor. De la misma manera, por supuesto, con mis amigos. Es más la parte expresiva de poder decir cada una de las emociones que sí siento, que sí vivo, que puedo expresar. Y, por supuesto, en la parte de la abrazoterapia, en la parte de estar presente con la persona con la que estoy. ¿De qué manera? Piensen, actualmente, tristemente, vivimos presas de lo que es los medios digitales, sobre todo el celular, que le ha quitado mucho la calidad de contacto a nuestras relaciones. Y actualmente, en esta situación post-pandemia, podemos percibir, y yo me atrevo a asegurar que Gestalt tiene las herramientas para regresarnos a esos momentos de poder tener contacto con la gente. Menos virtualidad, más realidad. ¿Por qué? Porque el contacto sana, el contacto con mi respiración, con mi corporalidad, habitar mi cuerpo, me sana. Y de la misma manera, tener mayor contacto real en el presente con mis vínculos, familia, amistades, etc., son relaciones que se sanan, son más saludables. Infinidad de parejas he tratado donde los problemas principales que tienen es porque tuvieron malentendidos a la hora de mandarse mensajes. Y yo les digo, es obvio, dentro de Gestalt vemos cómo en la comunicación el 85% de la comunicación es corporal, el 10% paraverbal, es decir, cómo modulo, cómo la velocidad de lo que digo. Y solo el 5% es digital o lógico, es el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos comunicación solamente digital a través de mensajes en el celular, va a ser una comunicación pésima y se va a prestar a infinidad de malos entendidos. Por eso yo les digo, mínimo, si no puedes hablar con la persona en persona, tal cual, pues vas a hacer videollamada y alejar el celular para que se vea tu cuerpo y puedas expresar con todo tu comunicación corporal y paraverbal lo que necesitas decir. Obviamente no hay comunicación que supere a la personal, en tiempo presente y tiempo real, aquí y ahora. En Gestalt hacemos muchos ejercicios
vivenciales, que les llamamos experimentos, experiencias, tal cual, dinámicas, donde utilizamos al grupo o a otras personas. Y cuando usamos y hacemos ejercicios de uno a uno, podemos usar a la otra persona como un espejo. ¿Por qué? Pues porque todos compartimos una naturaleza humana. Y en este espejo, cuando puedo ver lo que yo proyecto negativo o positivo en el otro, puedo rescatar muchos de los potenciales que no estaba viendo en mí. Y eso es algo muy bueno, porque me ayuda a evolucionar, a desarrollarme y al otro también. Todos somos espejos de todos. La libertad, decía Erich Fromm, que no era tal cual para todos. De hecho, tiene un libro que así se llama, El miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad implica responsabilidad. Y eso es parte de los valores que se enseñan en Gestalt. Que sí tienes y puedes lograr libertad, solo que mientras más libertad, mayor responsabilidad. Y también piensa en esto. La libertad tiene que ver con la felicidad. Pues la felicidad en general tiene que ver con los grados de libertad que logras alcanzar. Libertad de pensamiento, libertad de emoción, de expresar lo tuyo, libertad de vincularte, libertad de movimiento, ¿sí? De viajar, de acudir a nuevos lugares, etc. Entonces, el tema de la libertad es muy importante. Una de las mayores enseñanzas y aprendizajes de la vida que he tenido es, como decía hace un rato, con todo el miedo, hacer lo que tenga que hacer. Porque si lo hago con todo el miedo empiezo a controlarlo, ya no me controla él. Y cuando salgo y me libero del miedo, puedo acceder a ese otro mundo, que es el del amor, del compromiso, que tiene que ver también con la autoestima, con el quererme, el abrazarme, el poder hacer cosas sin autoexigencia negativa, sino con el compromiso de amarme, de saber que soy el amor de mi vida y que puedo darle a los demás mucho de ese amor. Asistir a la maestría en terapia Gestalt es un privilegio y una oportunidad que puedes darte, sobre todo porque vas a tener el acceso a una vida de mayor calidad, de mayor conexión, el acceso a tener herramientas para tener vínculos, relaciones mucho más saludables, satisfactorias, sobre todo a nivel profundo, a nivel personal. La terapia Gestalt forma personas, es decir, nos lleva a volvernos personas completas, capaces de expresar, tocar nuestras emociones profundas y tener vínculos mucho más saludables. Entonces, si la tomas para un proceso personal, tienes una ventaja enorme que vas a disfrutar. Y te lo garantizo, no te arrepientes. Hasta ahorita, las cientos de generaciones que conozco o que he visto, nadie se ha arrepentido, ¿sí? Y de la misma manera, para tomar la maestría en el enfoque profesional, te permite tratar muchísimos tipos de pacientes, individuales, de pareja, terapia de grupo, terapia de familia, etc. Gestalt es sistémica también, tiene un enfoque sistémico y es muy rentable. ¿Por qué? Porque en esta post-pandemia nos estamos enfrentando ahora a la pandemia de ansiedad, depresión y adicciones. Hasta ahorita tengo 2 libros publicados. El primero es Cuentos para el Camino, que se publicó en el 2017 por Editorial Página 6. Y en el 2018 el libro Amplía tus horizontes, por Editorial Grope. Y el primero, el de cuentos, son cuentos y además reflexiones que son muy terapéuticos, además de divertidos. Hay partes de humor muy saludable y otros cierto humor negro. Y aún así, hasta ahorita la gente que me ha dado retroalimentación, muy disfrutables, terapéuticos por las situaciones que se manifiestan ahí. Sobre todo me interesa en la parte literaria mostrar la evolución de los personajes, en donde a través de lo que viven y experimentan en la trama, van experimentando cambios, transformaciones internas que se manifiestan de alguna manera
en lo que yo llamo la terapia de la vida, porque la vida también da terapia, solo que bueno, puede ser una terapia muy tardada y a veces tan dura y confrontativa que la persona pues se enferma o muere, decimos, en el tratamiento, ¿sí? Y en el libro de ensayos de Ampliar tus horizontes hablo sobre todo por capítulos de distintos temas: codependencia, adicciones, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, etc. Y al final de cada capítulo doy un ejercicio práctico que la persona puede realizar en un cuaderno, en sí misma, con visualización creativa, etc., para trabajar ese tema que se habló en cada uno de los ensayos. Entonces es un texto bastante más terapéutico propiamente. El de Cuentos para el Camino es más esta parte de a través de la literatura, reflejar ciertas situaciones que son terapéuticas muchas veces. Entre otros textos que hay en mi libro, viene sobre lo que es el poder transformador de las crisis. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una crisis personal, psicoemocional, espiritual, social, familiar, etc., es una oportunidad para descubrir algo nuevo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese que estaba haciendo ya no está funcionando, ya no está adaptado a estas nuevas condiciones de vida. ¿Por qué? Porque lo único permanente es el cambio. Entonces, en esta nueva oportunidad de salir de la crisis, voy a ser alguien nuevo, distinto, con herramientas diferentes, adaptándome a ese nuevo contexto, ya sea personal, familiar, de pareja, etc. Es decir, las crisis son buenas, no hay que temerles. Hay que ir hacia ellas, ¿sí? Enfrentarlas con todo y miedo, con todo y tristeza, con todo y dolor. Con lo que haya, podemos hacerlo. Nuestro cuerpo tiene más respuestas de lo que nuestra mente piensa. Tú en tu cuerpo tienes más fortaleza de la que tu mente cree. Te des la oportunidad de abrir un poco esas creencias que puedas tener rígidas o esos prejuicios que puedas tener en relación a lo que es la terapia y sobre todo la terapia Gestalt, y que te des permiso de abrirte y dar un paso, conocer más, enterarte y sobre todo experimentar lo que es la Gestalt. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Puede ser el inicio de un cambio que te va a dar mayor calidad de vida, mayor conexión, contacto, satisfacción y una vida más plena. Gracias.